Buenos días, soy la cadete de quinto año del Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Vanessa Denise Germán Flores. El día de hoy voy a hablar sobre mi protocolo de investigación tipo tesis, denominado Comportamiento del dímero D como factor predictivo del tromboembolismo pulmonar en pacientes con cirugía de cadera del Centro Médico Naval. Mi asesor clínico es el ciudadano capitán de corbeta del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, médico internista Oscar Iván Flores Rivera, y mi asesora metodológica, la doctora Alejandra Beatriz Cervantes Cardona. Es importante saber que la enfermedad tromboembólica venosa comprende dos patologías, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, el cual este último ocurre cuando hay una oclusión de la permeabilidad de la arteria pulmonar, causando así una alteración en la ventilación-perfusión de los pacientes y también provocando signos y síntomas tales como disnea, taquicardia, dolor torácico tipo pleurítico, hemoptisis, tos, entre otros. Esta es considerada la tercera patología cardiovascular más frecuente. Tiene una incidencia anual de 100 a 200 por cada 100.000 habitantes y cabe destacar que en los adultos mayores de 80 años hay una incidencia que puede ser de 1 por cada 100 habitantes. En el año de 1995, en un hospital de Boston, fue realizado un estudio por Virne, en el cual se evaluó las diferentes condiciones de los pacientes que padecían trombosis, llegando a la conclusión de que los estados postoperatorios, en especial las cirugías ortopédicas o de pacientes con cáncer, son la segunda causa más frecuente para padecer esta patología de la que hablamos, que es la trombosis. Los datos demográficos más recientes en nuestro país apuntan a un incremento en el número de adultos mayores, de los cuales, si bien es sabido, se acompañan de enfermedades crónicas. Estas muchas veces pueden resultar en lo que son las fracturas de cadera, que es en lo que nos queremos enfocar. Y bueno, como consecuencia de esto, a finales del siglo pasado se obtuvo un promedio de 100 fracturas de cadera por día en estos pacientes. Entonces, podríamos decir que en los adultos mayores las fracturas de cadera presentan una alta incidencia. Y como consecuencia de estos factores, así como de la estancia hospitalaria que esto genera, podríamos decir que estos pacientes con estas características específicas presentan un mayor riesgo de llevar a cabo un evento trombótico. Ahora, una vez entendido esto, es importante saber cómo se diagnostica el tromboembolismo pulmonar. Si bien esto incluye pruebas de laboratorio, clínicas y pruebas confirmatorias como estudios de imagen. La primera que vamos a ver es el examen clínico, también denominado examen pretest, el cual se basa mayormente en una escala denominada escala de Wells. Esta evalúa los riesgos y signos de los pacientes y tiene una puntuación, evalúa si el paciente presenta signos y síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, si tiene un diagnóstico probable de tromboembolismo pulmonar, la frecuencia cardíaca, si ha tenido inmovilización o en este caso, cirugía en menos de 4 semanas, si ha presentado hemoptisis, entre otros. Esta escala tiene una puntuación que va de 6 o más con una alta probabilidad de presentar tromboembolismo pulmonar. Si el paciente presenta de 2 a 6 puntos, tiene una probabilidad intermedia y una baja probabilidad cuando tiene menos de 2 puntos. Posteriormente, las pruebas de laboratorio, la que es más utilizada es el dímero D, que es el principal es el principal factor que queremos estudiar en este proyecto. Esta es una prueba pues muy utilizada y este es un marcador de fibrinólisis endógena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se activa la plasmina se van a romper estos dominios denominados dominios D, los cuales previamente se encontraban unidos a una trombina. Y pues al momento de liberarse se puede decir que una vez realizada una prueba de laboratorio, si se encuentran elevados en sangre nos indican que posiblemente hay un coágulo roto en la circulación. Por lo tanto, el dímero D es considerada una prueba de laboratorio que ayuda a establecer una sospecha diagnóstica en conjunto con el estudio clínico previo que ya mencionamos antes. Este tiene un valor predictivo negativo en la exclusión del tromboembolismo pulmonar en pacientes
con un pretest clínico bajo o moderado, y este tiene una vida media que oscila entre los 6 y las 8 horas y se considera un valor normal cuando está por debajo de los 500 nanogramos sobre mililitros. Y bueno, por último tenemos las pruebas confirmatorias. Estas principalmente se basan en estudios de imagen, los cuales a lo largo del tiempo se han ido investigando. Y bueno, el estudio PIOPET es un estudio de investigación prospectiva del diagnóstico de embolia pulmonar, o mejor conocido como PIOPET, de los cuales se han evaluado diferentes pruebas complementarias. El que ha dado mejor resultado y ha tenido una mejor sensibilidad y especificidad al momento del diagnóstico confirmatorio es el estudio PIOPET-2, el cual se basa en la realización de una ecografía de compresión venosa de las extremidades inferiores y una angiografía tomográfica computarizada en el paciente. Y bueno, así en conjunto, estos tres exámenes nos pueden dar un diagnóstico oportuno y eficaz en un paciente con una sospecha de tromboembolismo. Bueno, los estudios que se han realizado tanto aquí en México como en el mundo han sido varios y específicamente pues sobre el dímero D. En México en el 2014 se publicó un artículo en el cual se evaluó el dímero D en mujeres embarazadas. Ocurrió en un hospital de Guadalajara, en el cual se evaluó a lo largo del embarazo y en diferentes etapas los niveles del dímero D en estas embarazadas, y teniendo resultados los siguientes. Las gestantes sanas tuvieron un valor de 875 nanogramos sobre mililitro. Aquellas que tenían preeclampsia severa consideraron un valor estándar de 1625 nanogramos sobre mililitro. Y aquellas que presentaban eclampsia más síndrome de Hell, el cual abarca hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas, hasta 3000 nanogramos sobre mililitro. En el mundo, pues lo más reciente, que en realidad hay muchos, pero lo más reciente es este artículo que se publicó hace apenas unos meses y en el cual se evalúa a los pacientes que han presentado el virus COVID-19. Y en este estudio se llegó a la conclusión de que el principal hallazgo del dímero D es cuando los pacientes ingresaban al hospital, cuando presentaban un dímero D superior a 2 microgramos sobre mililitros FeU, que son las unidades equivalentes de fibrinógeno. Estos tenían un mayor riesgo de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el dímero D mayor de este rango fue el predictor independiente de la muerte en el hospital de los pacientes con COVID-19. Y bueno, hay otros estudios más realizados, sin embargo, esto es como parte de un ejemplo de lo que se quiere realizar en este estudio, el cual les estoy explicando. ¿Cuál es el planteamiento del problema del tromboembolismo pulmonar? Pues no se puede diagnosticar ni excluir con certeza sin la ayuda de estudios de imagen, recordando que los estudios de imagen son de alto costo, además de que obliga al médico a usar estrategias costo efectivas. Y bueno, no debemos olvidar que en nuestro país no todos los hospitales cuentan con los equipos necesarios para confirmar este diagnóstico. Y bueno, el dímero D, al ser una prueba de laboratorio que ayuda a establecer una sospecha diagnóstica en conjunto, como ya lo mencioné, con el examen pretest o examen clínico, no se tiene bien documentado cómo es que se comporta en estos pacientes sometidos a cirugía de cadera, que como ya lo mencioné en el marco teórico, ellos presentan un alto riesgo de padecer tromboembolismo. Consecuencia de ello, algunas veces no se tiene un diagnóstico temprano en estos pacientes y esto provoca un retraso en el tratamiento y complicaciones para su salud. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Es la siguiente: ¿cómo es el comportamiento del dímero D en pacientes posoperados de cirugía de cadera como factor predictor de tromboembolismo pulmonar? Y mi hipótesis es:
Los valores del dímero D en pacientes posoperados de cirugía de cadera servirá para establecer el riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la justificación? Bueno, el tromboembolismo pulmonar es un problema de salud pública a nivel mundial. En México representa una de las principales causas de mortalidad en pacientes hospitalizados. Su diagnóstico sigue suponiendo un reto para el médico, ya que la sospecha clínica no siempre es confirmada a tiempo, o bien las técnicas diagnósticas no invasivas no son lo suficientemente efectivas para ofrecer un tratamiento eficaz y oportuno. Asimismo, las pruebas diagnósticas de imagen pueden aumentar las complicaciones de estos pacientes. Es por ello que en el empleo de esta técnica, la CEMAR se verá beneficiada al poder realizar diagnósticos tempranos y reducir complicaciones debidas a la cirugía, lo que redundará en una mejoría en un periodo menor de tiempo, optimizando recursos e impactando en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. El objetivo general de todo esto es evaluar el comportamiento del dímero D en los pacientes que fueron sometidos a cirugía de cadera y comparar si existe una relación entre ellos para determinar el riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Dentro de los objetivos específicos se encuentran describir una corte de cuándo se le realizará otra prueba complementaria al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se ha evaluado el comportamiento del dímero D, si el paciente llegara a presentar signos y síntomas características de esta enfermedad, ¿en qué momento le vamos a realizar otra prueba complementaria, como lo es un estudio de imagen? Ahora, relacionar el dímero D con la tasa de filtrado glomerular de los pacientes, y esta va a ser determinada por la fórmula de Kirchhoff-Gauss. Asimismo, relacionar el dímero D con el aclaramiento en días, es decir, medirlo de una forma basal, posquirúrgico a las 6, a las 24, a las 72 horas y el último día de estancia hospitalaria. Asimismo, evaluar si la dosis de tromboprofilaxis preoperatoria es suficiente de acuerdo al peso del paciente. Y determinar la utilidad del dímero D como una estrategia para iniciar tromboprofilaxis, ya sea farmacológica versus mecánica en los pacientes con riesgo. Realizar un análisis de las comorbilidades de pacientes que presentan tromboembolismo pulmonar posoperatorio, es decir, aquellos que tenían ciertas características más específicas, como aquellos que tenían diabetes, que tenían estados inflamatorios crónicos, evaluar cuáles son los que presentaron y qué tanto se elevó o qué tanto no se elevó el dímero D. Y relacionar la edad del paciente con el nivel del dímero D que presente en diferentes fases del procedimiento. ¿Cómo es el diseño de estudio? Bueno, primero se quiere realizar una curva del aclaramiento del dímero D, como ya lo mencioné en los objetivos específicos. Lo que sería para realizar esto es que el paciente se le mediría el dímero D de una forma basal. Claro, el paciente que es candidato a la fractura de cadera y que cumpla con los criterios de inclusión, se le tomaría el dímero D de forma basal a las 6 horas posteriormente, luego a las 24, a las 72 y por último a los 7 días o bien el último día de estancia hospitalaria. Ahora, si el paciente presenta la clínica que es la disnea más taquicardia, pues se le haría una prueba complementaria, como sería la angiotac. Y ahí mediríamos cuánto es lo que se elevó el dímero D. Ahora sí haríamos un grupo comparativo. ¿Qué pacientes tuvieron el dímero D posterior a la cirugía? ¿Cuánto es lo que se elevó? Y el otro grupo serían los pacientes que tuvieron elevado el dímero D posterior a la cirugía, pero que presentaron clínica y se les realizó el estudio. Entonces ahí establecer un punto corte o umbral del dímero D para saber cuánto es lo que se elevó. Si no fuera así, es decir, si no llegara a ocurrir el grupo B, pues solamente se mediría la curva del aclaramiento, como ya antes explicaba, y asimismo pues se evaluaría el dímero D con la edad, la tasa de filtrado y el aclaramiento en día. Los criterios de inclusión son los pacientes mayores de 50 años con fractura de cadera y que sean candidatos a cirugía. En los criterios de exclusión, aquellos pacientes que presenten otras fracturas, o sea, en otros lugares, pacientes con cirugías recientes en menos de 3 meses, pacientes con sepsis, con tromboembolismo pulmonar o infarto agudo del miocardio reciente en menos de 3 meses, pacientes con anticoagulación crónica
y aquellos con insuficiencia renal en menos de 30 mililitros por minuto, determinado por la fórmula de Crocop. En los criterios de eliminación, los pacientes que desarrollan sepsis o aquellos que desarrollen trombosis en otros sitios. Bueno, por las características antes mencionadas, este sería un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo.